de América. Su fundación estuvo estrechamente ligada a la Fundación de Lima. Su fundación se autorizó poco después fundada la Ciudad de los Reyes, el 12 de mayo de 1551. La San Marcos se debe a un primer motivo. Los dominicos en sus conventos de Cusco y Lima estudiaban artes y teología para ejercitar a los antiguos miembros y preparar a los novicios de la orden. El incremento de los estudios superiores fue el esencial motivo porque Fray Tomás de San Martín solicitase fundar una universidad o estudio general en Lima. Sin embargo, a este motivo se le tuvieron que agregar otros factores para que la San Marcos se hiciera realidad. Se creó la primera universidad de América en el Perú por dos razones. La primera respondía que Perú tenía un virreinato muy extenso que se extendía de América hasta la Patagonia, así como audiencias importantes como las de Lima, Santiago y La Plata. La segunda era más bien porque habían pobladores que comenzaban a adquirir riquezas y comprar títulos de propiedad gracias a los mercados de esclavos y las minas de Potosí, que ya empezaban a ser el motor de la economía virreinal. Estos dos factores hicieron que fuese necesario crear un aparato para la función pública. Por ello, se convocó a un cabildo que tuvo como procuradores a dos vecinos notables, el religioso Fray Tomás de San Martín y el civil Jerónimo de Aliaga, para que fueran a España, donde el rey Carlos V, a pedirle este beneficio para la ciudad. Este aceptó y redactó una real cédula que daba por hecha su fundación. A su regreso de España, Fray Tomás de San Martín logró que su congregación le cediera un espacio en el convento del Rosario, conocido hoy como Santo Domingo, para el funcionamiento de la nueva casa de estudios que a partir de ese momento, en 1551, se reconoció como el Estudio del Rosario. La Universidad San Marcos se fundó acá en el año 1551, justamente en la sala capitular. Entonces acá solamente va a estar 21 años en todo lo que... Bueno, la universidad tuvo 5 sedes, esta es la universidad principal. Acá es donde comenzaron a estudiar. Claro, acá es donde comenzó, estuvo 21 años. La universidad, estuvo acá, se dedicaban más que todos los padres a la enseñanza de teología y filosofía y también derecho canónico en algunos casos. Se sustentaban las tesis en la sala capitular, que es donde se fundaba la universidad, donde estaban presentes incluso el virrey, el padre superior y en algunos casos también los profesores, que eran parte de los jurados importantes. Durante el lapso del control dominico, hasta 1570, los ideales de la universidad estuvieron orientados a ser una institución monástica. No obstante, conforme pasaron los años, el entusiasmo por la universidad decayó a tal punto que para 1565 estaba al borde de la quiebra. Sin embargo, en 1571, un grupo de criollos, con el apoyo del virrey Toledo, le arrebataron la universidad a los dominicos y eligieron como primer rector al laico Pedro Fernández de Valenzuela, que redactó las primeras constituciones y estatutos en julio del mismo año. Para borrar todo rastro de la administración dominica, el virrey Toledo decidió cambiar de nombre a la que entonces era conocida también como la Universidad de Lima. Puso 4 papelitos con los nombres de los 4 evangelistas en una urna: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un niño metió su pequeña mano en la urna, removió bien los papelitos y sacó al azar el nombre de Marcos. Entonces, la universidad pasó a llamarse Real Pontificia Universidad de San Marcos. La universidad fue trasladada momentáneamente a un local de San Marcelo, que en ese momento era el convento de los agustinos, para mudarse años más tarde a la Plaza de la Inquisición, hoy el actual Palacio Legislativo. En la época virreinal, la manera de escoger a los rectores cambió, a pesar de que el Perú estaba sumergido en constantes monarquías absolutas. En dicha elección intervenía gran parte de la ciudad de Lima, el virrey, los arzobispos y los miembros de la audiencia, quienes debatían y hacían campañas públicas a favor de sus candidatos. La San Marcos tuvo al inicio de su vida virreinal 2 facultades que correspondían a la de teología y arte, pero con el correr de los años y hasta el fin del virreinato llegó a tener 5 facultades, entre las que destacan la de Derecho, Medicina y las cátedras de lengua indígena que instauró el virrey Toledo.
La San Marcos se caracterizó por albergar diversos rectores intelectuales que se mezclaron con selectos ilustrados europeos y que ejercieron influencia más allá del Perú, como el dominico Diego de Ojeda y el ex rector sanmarquino Pablo de Olavide y Jauregui. Ahora nos encontramos en su cuarto local donde se desarrolló, que es en la Casona de San Marcos. Aquí es donde hablaremos de por qué se trasladó el Congreso de la República a la Casona, qué papel desarrolló la educación en el virreinato con respecto a la universidad y qué requisitos tenía que tener un alumno para poder ingresar a la Universidad de San Marcos. Acabada su vida virreinal, la San Marcos cambió de local, pues ya en la etapa republicana se dio su local al Congreso de la República. De este modo, la Decana de América fue trasladada a la que sería el primer local propio en el año de 1873, lo que hoy se conoce como la Casona de San Marcos, en el Parque Universitario. El actual Congreso de la República fue la tercera ubicación de la Universidad de San Marcos y básicamente se va a trasladar a este local después de la independencia, ¿no? Porque después del proceso de la independencia la universidad y el Congreso van a compartir el mismo espacio, ¿no? Entonces, en esas circunstancias el gobierno va a decidir que San Marcos se traslade a este espacio de la Casona, ¿no? Para que el Congreso se quede en ese lugar como actualmente lo podemos ver. San Marcos se va a trasladar a este lugar porque aquí funcionaba el Colegio de San Carlos, que básicamente era la residencia de San Marcos, ¿no? Es por eso que el gobierno va a decidir que San Marcos se quede en este espacio y se fusione con el colegio, ¿no? Es a partir de ese entonces que el colegio va a desaparecer y solo va a quedar la Universidad de San Marcos. La educación en San Marcos seguía siendo restringida, pues estaba reservada a una élite que cumpliera ciertas condiciones. No todos podían acceder a la educación, tenían que cumplir requisitos como tener limpieza de sangre, ser hijos legítimos, tener buenos modales y costumbres, incluso saber latín, porque las clases se dictaban en latín. Entonces, y obviamente las mujeres no podían ingresar al colegio ni a la universidad, ¿no? Es por eso que la educación fue solo para una élite, ¿no? Para un grupo, para una aristocracia que básicamente era descendiente de los españoles. Y bueno, la educación se daba de forma paralela entre el colegio y la universidad, ¿no? Para ello los niños se preparaban en casa, ¿no? Generalmente sus padres contrataban a profesores especializados, a sacerdotes que les podían enseñar latín y las cosas básicas, ¿no? Para poder ingresar al colegio. Una vez que estaban en el colegio, también estaban en la universidad, ¿no? Así fue la situación de San Marcos en cuanto al colegio de San Carlos, ¿no? Al mismo tiempo estudiaban. Los primeros años de vida sanmarquina en la era republicana fueron poco prolíficos. Sin embargo, a fines del 19 y principios del 20, esta casa de estudios empezó a recobrar su fertilidad intelectual. En aquel entonces, los hombres más respetables de la élite concurrieron a la universidad para seguir estudios de leyes, humanidades y medicina. Los más importantes textos y tesis de esa época y algunos de la etapa colonial se encuentran en el poco conocido archivo histórico Domingo Angulo. Documentos a fines del siglo XIX, es decir, después de la guerra con Chile hasta la actualidad, tenemos gran volumen de documentos que no han sido revisados, ni por nadie, ni por los propios archiveros, porque estamos hablando de una cantidad grande de documentos. Tenemos alrededor de 1500 tesis, en el cual son a fines del siglo XIX hasta 1928, si no me acuerdo. Entonces ahí tenemos un gran filón de investigación. La bula papal confirma la creación de la universidad, con ello hace que, bueno, seamos la primera universidad de América, reconocida tanto por la parte, monárquica y por el Papa. Después de una larga recorrida por los 4 locales que se
nació la Universidad de San Marcos, el día de hoy nos encontramos en el 5º lugar de la universidad, frente al monumento de Fray Tomás de San Martín. Ya en los años 20, la Universidad Mayor de San Marcos empezó a recibir más alumnos de las clases medias limeñas y del interior del país. Para fines de la década del 40, ya los alumnos han colmado la capacidad de la casona de San Marcos, motivo por el cual se construyen salones de modo desorganizado que ponen en riesgo la estructura colonial de la casona. Por ello, al cumplir 400 años, la universidad se traslada a lo que es hoy el Cercado de Lima, entre la avenida Venezuela y Universitaria. Ahí erige su ciudad universitaria, que es donde hoy se dictan las clases. Al lado izquierdo de la plaza principal de la Universidad San Marcos se ubica el rectorado Jorge Basadre, y al lado derecho la Biblioteca Central Pedro Zulén, donde se conservan manuscritos que datan desde el siglo XVI. Finalmente, en el centro está el monumento de Fray Tomás de San Martín, el fundador de la universidad. La San Marcos ha sido y es la cuna de grandes pensadores e innovadores, comenzando por su fundador, un fraile graduado como maestro en artes y teología que sentó las bases de esta escuela intelectual, hasta personajes más recientes como José Santos Chocano, César Vallejo, Abraham Valderomar, José María Arguedas, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, entre otros.